Detienen a 5 sospechosos por asesinatos en Yayagua. Son investigados por la muerte de 4 policías en movilizaciones civistas de principios de junio. Entre los aprehendidos está un presunto francotirador. Allanamientos descubren arsenal con munición de guerra. Los operativos se desplegaron en las ciudades intermedias de Catavi, Uncía y Yayagua. Se allanaron 10 viviendas donde se encontró munición calibre 7.65 y 9 milímetros, además de mechas y explosivos. Androniquistas y evistas se enfrentan duramente antes de las elecciones. Los seguidores de Morales acusan a los de Rodríguez de tener candidatos ligados al narcotráfico. Se desafían por la campaña en el trópico de Cochabamba. El Tribunal Constitucional Plurinacional envía mensaje: no judicializaremos las elecciones. El organismo asegura que seguirá fallando en contra de las intenciones de políticos de frenar el proceso electoral de agosto. Las últimas querellas fueron desechadas. El dólar cae a 14 bolivianos con 50 centavos y continúa la tendencia a la baja. Los sectores económicos sienten cierto alivio por esta caída, sin embargo no cantan victoria. Los productos de importación continúan con precios elevados pese a la disminución. Sarampión no da tregua en Santa Cruz. Hay 2 enfermos en Potosí. En La Paz no se reportaron nuevos enfermos. El mejor remedio es la prevención según las autoridades en salud. La campaña de vacunación nacional continúa. El trópico de Cochabamba, el viejo oeste de Bolivia. Expertos coinciden en señalar que es una tierra sin ley donde aplica la justicia primitiva. La carencia de Estado se verifica en la falta de justicia, sistema bancario y otro tipo de servicios. En noticias internacionales, Trump crea cárcel para deportados cuyos guardias son lagartos. Ola de calor en Europa amenaza la vida de ancianos y niños. El termómetro subió hasta los 38 grados. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, es un gusto darles la bienvenida a esta tercera edición de su noticiero 24 horas en este martes. Estamos comenzando un nuevo mes, 1 de julio de 2025 y mucha información para compartir con ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Amigos, amigas, estamos prestos ya para brindarles las noticias más importantes de las horas precedentes. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos precisamente con la información más destacada de las últimas horas y tras los conflictos en Yayagua, donde fallecieron 5 policías, esta vez en las últimas horas aprendieron a 5 personas, entre ellas un francotirador. Participaciones que han tenido esas personas a partir de la conformación que tienen en los ayllus y en los cabildos, vale decir de Giliria Pumalco y de vicepresidente, han estado relacionadas fundamentalmente a las lesiones que han sufrido varios de los policías y el asesinato de un joven de la Universidad del Siglo XX, quien después de haber sido confundido por policía, por simplemente formar parte del GACIP, fue lesionado. Fue luego trasladado a una casa, se utilizó un teléfono para convocar a la familia de estas personas y que lo vengan a recoger. La familia de estas personas recibió la llamada de un teléfono registrado al nombre de la esposa del señor Acheta, quien en este momento se encuentra ya bajo la competencia policial. Se han allanado 10 viviendas y en el curso de la tarde el ministro de Gobierno, vuelvo y repito, va a recibir los informes que van a permitir acreditar los elementos, no solamente fácticos, sino también jurídicos probatorios, que van a permitir que estas personas rindan cuentas ante la justicia. Tenemos a uno de los francotiradores aprehendidos, tenemos no solamente elementos de carácter testimonial, sino también de carácter pericial, que sitúa a 100 metros de distancia a este autor del hecho, una posición que ha sido ya, yo diría, reprisada por los canales respectivos, en este caso estudios periciales, que permiten establecer cuál ha sido la posición del tirador, las imágenes de videovigilancia que han sido captadas por los propios moradores que tenían que exhibir una serie de pruebas para demostrar que efectivamente estaban cumpliendo ese mandato político criminal destinado precisamente a la generación de este luto y dolor en la familia policial. El hecho aquí en cuestión es que no se pretende dejar en la impunidad a aquellas personas que participaron en el asesinato de estos policías. Es un asesinato porque hubo una cuestión premeditada. Nadie saca un rifle simplemente para ir a amedrentar. Además, los disparos fueron bastante certeros, lo que hace pensar en
la posibilidad de la existencia de francotiradores en esa zona. Entonces la cuestión se complica. Aquí se tendrá que sentar entonces precedente. Pero ¿qué es lo que condujo básicamente al deceso de estos uniformados? Bueno, a inicios de junio, grupos afines a Evo Morales bloquearon varias zonas del país, entre ellas Yayagua en la provincia Rafael Bustillo, al norte del departamento de Potosí. Las medidas de presión se extendieron por más de 10 días, durante los cuales se reportaron restricciones al paso de alimentos y otros actos de violencia. En respuesta, uniformados de la policía fueron enviados a la zona con el objetivo de restablecer el orden. Sin embargo, los enfrentamientos dejaron un saldo trágico: 4 policías fallecidos y más de 30 heridos. De acuerdo con los reportes oficiales, la jornada más violenta fue el miércoles 11 de junio de 2025. En esa fecha, un contingente policial intentó ingresar al municipio de Yayagua, pero fue emboscado y atacado con armas de fuego a escasos metros de la zona urbana. Vamos a hablar a continuación del caso Consorcio. Llama la atención que todos estos abogados, algunos de ellos magistrados de altísima jerarquía dentro de la judicatura, pues están en centros médicos. La mayoría, la totalidad de los implicados en este caso no guardan detención, están en sus domicilios o en clínicas incluso privadas. Así se demuestra una vez más que no todos somos iguales ante la ley, ante la pasividad, por supuesto, del Ministerio Público. ¿Hará algo? Bueno, el tema en cuestión es que se han restituido todas las facultades a la vocal Fanny Coaquira, vocal del Tribunal Supremo de Justicia, quien en estos momentos ha llegado a ser víctima de este consorcio, pues ella era el objetivo. Es así que el 20 de junio del año en curso, el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Abel Jacentolfel Salazar, ha formulado ante nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional la solicitud de aplicación de una medida cautelar dentro de esa acción de cumplimiento interpuesta en su contra. Y él solicita que se disponga la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución constitucional emitida por el juez de Coroico del Departamento de La Paz. Esta comisión de admisión, de manera unánime, ha resuelto declarar al lugar la solicitud de medida cautelar impetrada, solicitada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y en ese sentido se ha dispuesto la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la resolución constitucional dictada por el juez de Coroico del Departamento de La Paz, hasta que este tribunal, previo a un sorteo, resuelva la causa a través de una sentencia constitucional en revisión. Desde el Tribunal Constitucional Plurinacional en el país reafirman su respaldo al proceso electoral de este próximo 17 de agosto y piden respeto a la independencia de poderes. Y aprovechamos también esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la realización de las elecciones el 17 de agosto de este año. Pero también el soberano ha definido en la Constitución Política del Estado la forma en que se debe organizar el Estado y la forma en que se debe organizar el poder público. Nuestra Constitución establece que el Estado y el poder público se organizan sobre la base de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El funcionamiento de estos órganos del Estado deben respetar los principios de independencia de órganos, el principio de separación de órganos y los principios de coordinación y cooperación entre estos órganos. El Tribunal Constitucional tiene como misión fundamental hacer cumplir la Constitución y precautelar por la vigencia de los derechos fundamentales.
Hablemos de las elecciones generales entonces. Hablemos de este proceso ya de depuración del padrón electoral que contempla la inhabilitación de ciudadanos para ejercer este derecho. En términos nacionales son 440.000 aproximadamente, pero fíjese, uno de los distritos con más depurados es Santa Cruz, con 127.000. Se ha publicado el día de hoy ya la lista de ciudadanos inhabilitados y de conformidad a la actividad número 39 del calendario electoral tenemos la recepción y tratamiento de reclamos de ciudadanos inhabilitados y no habilitados en el padrón electoral por parte de los tribunales electorales departamentales y de las direcciones departamentales del Servicio de Registro Civil. Va a estar habilitada desde el día de hoy, martes 1 de julio, hasta este viernes 4 de julio. Es decir, que tienen hasta el viernes para poder presentar los reclamos, que son 128.766 los ciudadanos que están inhabilitados. En el periodo de 30 días ya otorgado del periodo extraordinario para rehabilitarse, solamente se rehabilitaron 3.747 ciudadanas y ciudadanos. Lo único que necesitan traer es la cédula de identidad original y vigente, es un trámite personal, tienen que venir. Cambiamos ahora el rumbo de la información, vamos a hablar de temas de salud. Desde el Ministerio de Salud están planificando contar con 5 millones de vacunas, esto para poder combatir el sarampión en medio de esta emergencia nacional. Nosotros tenemos cerca, a nivel nacional, más de 500.000. 100.000 dosis que el fin de semana nos ha llegado al departamento de Santa Cruz y ayer nosotros hemos subido también una dotación significativa a la ciudad de La Paz. De manera que en todos los buses que nosotros vayamos a movilizar, como en los centros de vacunación, tienen las vacunas. Se ha abastecido ya a los diferentes puntos de vacunación. Nosotros le entregamos las vacunas a los servicios departamentales de salud, quienes tienen que trabajar en la planificación y distribución. Entonces, con el municipio hemos hecho un relevamiento nuevamente de las vacunas. Tenemos que llegar inclusive hasta casi los 5 millones de dosis de vacuna. Y eso va a depender mucho también del avance de la enfermedad. Si nosotros logramos contener Santa Cruz y reducir la posibilidad de que ingrese al resto de las ciudades, no necesitamos tanta vacuna. Y Santa Cruz sigue siendo el epicentro de este mal, con 73 enfermos. Nada ha logrado contener el avance del mal. Sin embargo, se está insistiendo en un proceso de vacunación. Se está invitando a la población que no cuenta con esta inmunización a dirigirse a los centros de salud. Son 73 los casos positivos, aún la frecuencia de niños vacunados no es la que deseamos. Continuamos todas las acciones en función al Plan Departamental de Control del Brote de Sarampión y en este momento estamos inaugurando nuestro punto de vacunación en el aeropuerto Viru, además de que vamos a tener de manera permanente personal de salud. Estamos reforzando el que ya teníamos, estamos reforzando nuestro personal a objeto de hacer control también del carnet de vacunación a los menores de 10 años y además de cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria, más fiebre y esas manchas rojas en la cara, en el cuerpo, en parte del cuello. Y es así de que estamos con todas las vacunas, tanto de sarampión como también de influenza y COVID. Es importante la correcta información sobre estas campañas de vacunación. El jefe de la unidad de epidemiología del CEDES ha informado que las mujeres en estado de gestación, niños y adultos que hayan recibido todas sus dosis a la fecha no deben vacunarse contra el sarampión. Al momento se están priorizando a las mujeres, niños y adultos mayores que no habrían recibido antes la dosis. Vamos a informar a la población en el sentido de decir, tenemos estas vacunas, pero recordemos que en relación de las vacunas no podemos usarlo de manera indiscriminada, es decir, a todo el grupo poblacional, por el siguiente hecho. Recordar que la vacuna SRP se coloca en niños ya desde los 1 año, y con esa resolución que ha sacado lo que es el Ministerio hasta los 9 años de edad, vamos a cumplir, nosotros como ustedes también esta resolución del Ministerio,
a fin de poder colocar lo que son la primera dosis y si es que faltara una segunda dosis. Recordemos que el resto de la población no necesita una tercera, no necesita una cuarta, porque el sistema inmunitario de lo que es el cuerpo humano ya ha reconocido, ya ha respondido lo que es a esta enfermedad, y debemos cuidar siempre en personas con patología de base, con enfermedades. En ellos no es aconsejable para nada lo que es la vacuna, porque crearíamos un efecto secundario como consecuencia de lo que es la vacuna. En lo que se refiere a La Paz, no han existido mayores reportes de personas contagiadas. Sin embargo, en Potosí sí existe enfermos con este mal. Son 2 nuevos casos que se han registrado allí. Por supuesto, existe preocupación porque 2 en función a la población puede ser un número considerable. Lamentablemente informamos a todo Bolivia que tenemos los 2 segundos casos positivos. Se han presentado 2 casos positivos en Atocha. Son personas de ya arriba de los 20 años, de 28 y 31 años, que han dado positivo a esta enfermedad. Pero lo más importante, haciendo el recuento vacunal, son personas no vacunadas. Mire la responsabilidad que está llevando consigo. El no vacunarse va a tener riesgo incluso de repercutir en personas menores. Entonces se están tomando todas las acciones como corresponden. Y en este momento el Servicio Departamental de Salud, a través del programa ampliado de inmunización, doctor Choquetilla, está llegando a Atocha para poder hacer las medidas correspondientes. ¿Y hay brigadas? Hay brigadas. Las brigadas van a trabajar en el transcurso de hoy día, mañana, haciendo un bloqueo vacunal a todo al pueblo de Atocha. El Servicio Departamental de Salud tiene en sus establecimientos de salud las vacunas que es la SDP, que se aplica a menores de 5 años. ¿Ya? Y siempre ha tenido, ¿no? Hay algunas irresponsabilidades de los padres o tutores de los niños, niñas, que no acuden, son, como podemos decir, son antivacunas, y la susceptibilidad y el riesgo es más en esa población. Cambiamos de tema. El Chapare sin presencia policial piden garantías precisamente para el retorno de los uniformados a esta región. Hoy la Policía Nacional, por instrucción de Lucho Arce, se replegó y no retorna hasta la fecha. La policía indica que necesita garantías. Por favor, señor Comandante General de la Policía, ¿qué garantía necesita? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Policía Nacional tiene por mandato constitucional resguardar la vida del pueblo boliviano. Y tiene toda la atribución y el derecho de estar hasta en el último rincón del territorio nacional. No necesita ninguna garantía. Ya son primeros que se victimizan, ¿no? Imagínense cuando entran del viceministerio de Coca, ¿no? Para racionalizar la hoja de Coca, dicen que el gobierno está enviando, los militares está enviando la policía. Totalmente falso. Yo creo que creo que simplemente ya son los famosos mentirosos desde el trópico de Cochabamba que quieren confundir al país. Yo creo que esas amenazas ya ya no se puede creer nada a estos señores del trópico de Cochabamba, sean diputados, senadores, creo que constantemente mienten al pueblo boliviano. ¿Quién lo ha tocado un pelo a los policías? Yo lamento, como delincuentes, de noche a la mañana han desaparecido. Ahora piden garantías. ¿Cómo es esto? ¿Esto es algo al revés? ¿Funciona de pies arriba? ¿Funciona de cabeza? ¿Quién tiene que dar seguridad al pueblo? ¿Quién tiene que dar seguridad a las provincias? Es la policía. Yo lamento el discurso de los viceministros del gobierno que hablan de garantías. Recalco, nadie expulsó. Nadie se ataja que cualquier institución del gobierno ingrese a nuestras regiones, en este caso al trópico. ¿Por qué cerraron los bancos hasta este momento? Que nos digan. ¿Por qué no hay SEGIP, no funciona en el trópico de Cochabamba? Y en función a aquello, la pregunta es si va a ingresar personal del Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba allá, a el trópico. También existe la duda si al menos van a dejar entrar las ánforas. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Es terrible esta situación. El asunto aquí radica es que se está dejando hacer, se está dejando pasar. Y esto es muy grave porque hace a la integridad propia del Estado. Todo esto en el trópico de Cochabamba. ¿Quiénes están movilizados allá?
evistas, ¿no es cierto? Y se ha criticado esta posición del evismo, de esta permanente amenaza contra las elecciones nacionales. No vamos a tolerar amenazas ni de unos cuantos acólitos al terrorista de Evo Morales, como de ninguna otra persona que intente empañar ya este calendario electoral, que pretenda dilatar las elecciones. Hemos sido claros, el voto no se toca y las elecciones el 17 de agosto se deben realizar como sea. ¿Por qué? Porque los bolivianos vamos a acudir ese día a las urnas, porque queremos decidir por un mejor país, por un nuevo modelo de Estado que nos lleve a que podamos trabajar sin problemas, que se pueda producir sin trabas, pero sobre todo que tengamos el mismo norte, que es avanzar. No queremos estar en listas de la mayor corrupción como la estamos hoy gracias al movimiento al socialismo, o ser los número uno en narcotráfico, en avasallamiento, en contrabando, en corrupción. Queremos trabajar, queremos vivir y tener un futuro. A propósito de este tema, se ha pronunciado la viceministra de Seguridad Ciudadana, quien afirma que no se va a permitir que las elecciones sean perjudicadas con movilizaciones y bloqueos. Existe un plan, primero, de llevar adelante las elecciones. Toda la población tiene un consenso en la realización de las elecciones. Han existido reuniones también de parte no solo de jefes y de líderes políticos y de candidatos, también diferentes órganos del Estado para llegar a un no solo acuerdo, sino más bien un consenso y un pacto para poder realizar y llevar adelante estas elecciones. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y principalmente a la Policía Boliviana, va a llevar adelante, como ustedes lo han visto en semanas pasadas, todas las acciones que tiendan a permitir el desarrollo en paz, un desarrollo absolutamente fluido de las elecciones, sin que se dé lugar a más bien sin que se permitan escenarios de violencia, escenarios de movilización o de bloqueos, que por supuesto que si bien están garantizados en la Constitución Política del Estado, cuando estos se convierten en movilizaciones absolutamente violentas o en bloqueos que están atentando contra la vida de bolivianos y bolivianas, pues la policía y el Ministerio de Gobierno son firmes en la respuesta y no se va a permitir ningún hecho de este tipo. Primera pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de créditos y dólares. Y por supuesto mucha más información, los detalles al volver. Gracias por informarse junto a 24 horas. Hablemos de lo que habíamos anticipado. Créditos que de alguna manera, fíjese usted, han tenido su incidencia en la reducción de la cotización tan elevada en la cual estaba el dólar paralelo. Ahora bien, estos dineros por supuesto que no se van a utilizar definitivamente para comprar gasolina, pero tienen la facultad de generar circulante en el país. Con todo, se dice que hay el proceso de fiscalización adecuado para el uso de estos recursos. En el mes de febrero se había acordado en una reunión que convocó el Tribunal Supremo Electoral que parte de estos recursos sean destinados al voto en el exterior. Pero además, con lo que está sucediendo en el país, se ha visto por consiguiente de que esto también pueda coadyuvar al tema de los combustibles. Entonces eso es uno de los puntos que se va a trabajar el día de hoy. El problema que tiene el país en este momento es la falta de dólares, y esto se de arreglar con parte de la aprobación de los recursos que están en la Asamblea Legislativa. En los últimos días, cuando aprobamos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores los créditos que fueron de conocimiento público, el tipo de cambio empezó a bajar en el tipo de cambio paralelo. Entonces, fíjense la medida que ayudaría que la Asamblea Legislativa nos pongamos de acuerdo y podamos aprobar estos créditos pendientes. ¿Debería regular el tema del dólar paralelo? Esta mañana el viceministro... Bueno, hay cerca de 1.800 millones de dólares, se han aprobado 250 en el Senado, el resto todavía está pendiente de aprobación. El país necesita más de 2.000 millones de dólares para poder tener la subvención, el tema del pago de la deuda, en fin, se necesitan recursos. Nuevamente, yo exhortaría más bien a que el trabajo del día de hoy en esta comisión mixta podamos llegar a un acuerdo, a un consenso, para que en la Asamblea Legislativa se pueda tratar rápidamente estos recursos.
Por su parte, el senador de la bancada de Creemos, Henry Montero, ha informado que en la reunión de la comisión mixta se van a conocer los alcances técnicos y jurídicos que van a permitir responder el tratamiento del crédito del JICA, que busca precisamente financiar proyectos clave con 100 millones de dólares. Indicó que ya existe previamente una propuesta de normativa para viabilizar esta aprobación. Estas fueron sus declaraciones. Es una propuesta de vicepresidencia donde hoy nos tienen que dar todos los respaldos jurídicos para que este proyecto de ley pueda ser incluido el tema del contrato del convenio JICA. Esperemos cuáles son los alcances jurídicos para estar dentro de la constitucionalidad del proyecto de ley que se vaya a tratar en Asamblea Legislativa. Nosotros como bancada de Creemos hemos repuesto el proyecto de ley en la Cámara de Senadores y segundo, ya trabajó la comisión técnica la anterior semana, que hay un consenso entre la parte técnica y sobre todo entre ambas cámaras para que este proyecto pueda fluir en sus dos instancias y que esto sea en beneficio de todos los bolivianos y sobre todo recuperar la institucionalidad, en este caso la interpelación y la censura de la Asamblea Legislativa. Hablemos de la cotización del dólar que ha bajado considerablemente en los últimos días. Varios factores pueden haber incidido aquello. Uno, que la gente ya no tiene dinero para comprar dólares, es probable, pero también se han generado bonos desde el Banco Central de Bolivia, también se ha producido mayor exportación en términos de carne, es decir, hay otros factores que hacen a esta caída y también la posibilidad de que con un nuevo gobierno exista también una mayor rebaja, porque se va a inundar, dicen ellos, de dólares el mercado. Con todo, desde un organismo muy importante como la Cámara de Exportadores están contentos con esta baja del dólar. El incremento que ha tenido, obviamente, para llegar a superar la barrera de los 20 bolivianos por dólar, paralelo, es algo que nos ha llamado la atención. Felizmente ahora está volviendo a estabilizarse desde la decisión, una señal del gobierno de eliminar la posibilidad de que YPFB pueda hacer este tipo de operaciones. Hemos comenzado a ver un retorno también a un estado de estabilidad. No sabemos todavía en qué nivel va a terminar estabilizándose. Estamos en una coyuntura política. Una señal puede ser transmitir seguridad, certezas sobre la celebración de la justa electoral el 17 de agosto. Son señales que inciden sobre las expectativas de los agentes, ¿no?, que se tranquilizan y no actúan de manera, digamos, buscando un resguardo en otro tipo de activos como es el dólar. Y a propósito de las empresas en el país, el diputado de Comunidad Ciudadana, Aldo Terrazas, ha brindado los siguientes datos de que el movimiento al socialismo en los 19 años de gobierno en Bolivia ha creado y activado más de 255 empresas. En la primera etapa, en los 14 años de gobierno de Evo Morales, han detectado 53 empresas, en su mayoría que no son rentables. Esto es lo que dijo. Que el gobierno del MAS durante este último periodo de Luis Arce, desde el 2021 a la fecha, ha creado 202 empresas en todo el país, 202 plantas industriales. Por eso es que estamos quebrados con la economía, de las cuales 50% de ellas no funcionan, económicamente no funcionan, y de las cuales se ha creado 12 fábricas de papa frita. 4 en La Paz, lo novedoso, 5 en Cochabamba, 1 en Oruro, Potosí y Chuquisaca. También hay 5 industrias cárnicas en los diferentes departamentos, plantas piscícolas, en fin, han hecho un desparramo total de la economía. Las diferentes plantas industriales que se creó en los 14 años, y también les voy a hacer un detalle de las 202 plantas industriales, que no se confunda, porque son 255 en total, 53 creó Evo Morales y 202 Luis Arce. Y desde que se desarrolló este foro, desde el ámbito económico agropecuario, si usted quiere más especificidad, se ha generado una suerte de contradicción entre versiones del gobierno sobre la economía y miembros de la CAINCO. El debate continúa en ese sentido, ya con amenazas en sentido que no se van a permitir
algún tipo de observaciones desde este organismo. Lacayo. Estas organizaciones agropecuarias a nivel nacional, muchas de ellas ya están en un ambiente político. Son asesores, algunos, de candidatos de la derecha. Y van a tratar de utilizar ese espacio como representantes de estas organizaciones para desprestigiar la gestión de gobierno, menospreciar todo lo que se ha hecho. Es por eso que salimos a aclarar con datos, no con discurso, no con palabras, sino con datos y con hechos que estamos trabajando para el sector productivo. Y ellos lo saben, lo conocen. Todo el tiempo nos hemos reunido con ellos. Es que estamos en un momento político y el momento político hay que aprovecharlo y todo sirve para dañar al gobierno. Pero no vamos a permitir que el tema productivo sea utilizado para dañar al gobierno. Cuando con datos hemos incrementado la producción, hemos incrementado los rendimientos, hemos incrementado la biotecnología, hemos incrementado las exportaciones. Es verdad nomás que hemos incrementado las exportaciones y eso no les gusta, pues. No les gusta que nosotros hayamos hecho en este proceso de cambio, en este modelo económico, lo que ellos nunca han podido hacer. Es por eso que hablan cualquier cosa sin conocimiento. Y en cuanto a los precios de los productos de la canasta familiar en el país, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicó que para frenar la inflación se debe controlar primero la especulación de los precios, sobre todo de los insumos con subvención. Si logramos controlar la especulación, vamos a tener mejores resultados en la inflación. Sí, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el caso del pan, que se entrega la harina a precio subvencionado, el precio del pan quiere incrementarse en 70, en 60 centavos? Eso afecta la inflación que tenemos en el país o cualquier otro producto. Entonces, principalmente los productos nacionales que son subvencionados en algunos casos directamente y en otros casos indirectamente, tienen que tener mecanismos de control. El aceite, que es otro de los productos que es subvencionado, que es regulado, precio de fábrica está en 11 bolivianos con 50 centavos. ¿Cuánto debería estar en el mercado? Como lo encontramos en cualquier supermercado, 14 bolivianos. Pero ¿cuánto lo están vendiendo en los mercados abiertos? 18, 20, 22 bolivianos si es que encuentras. Bueno, y lamentablemente en La Paz no se nota la presencia de un gobierno municipal. Me refiero, obvio, a la sede de gobierno, porque han definitivamente librado a la suerte a la población en términos de precios, de control, de fiscalización, que no exista especulación. El control es mínimo, claro, si están destinando personal a controlar parqueos, ¿no? Se da cuenta de lo que le digo. Bueno, el tema en cuestión es que no hay fiscalización y eso es terrible. Otro problema muy importante que se genera en estas fechas son las quemas forestales, algunas con fines agropecuarios. La cuestión es que aquí hemos tenido pero muy mala experiencia en términos de que se ha recibido algún material para combatir los incendios forestales. Hoy estamos entregando la donación que nos ha dado la Embajada del Japón en vehículos, en equipos pesados, en herramientas, también que nos está donando alrededor de 30 millones de bolivianos. Hoy pueden ver 5 camiones cisternas, un camión de carga, una volqueta y también en los próximas semanas está llegando 4 carros bomberos, ¿no? La verdad, muy contentos por este apoyo que nos brindan y ya nos acompañan las Fuerzas Armadas que ya están desplegando el plan de acción para la prevención de incendios. Estos camiones cisternas van a ser entregados a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han identificado entre esos 84 municipios de riesgo o donde recurrentemente han pasado los incendios, van a ser distribuidos en base a ese criterio técnico que han analizado ellos, pero también, como nos indicaban ellos, una respuesta planificada en caso que se puedan presentar esta situación. Cambiamos de información y sobre el movimiento sísmico que se ha reportado el día de ayer desde Cochabamba, indican que el mismo fue moderado de un 4.8 grados. Sin embargo, tuvo réplicas que han llegado a La Paz y Oruro, indican que estos sismos generan daños a construcciones, lo que supera el 5.5 de magnitud. Aquí los datos.
Evidentemente, el día de ayer, a horas 19:47, se registró un evento sísmico superficial en el departamento de Cochabamba, específicamente en la provincia de Chapare. Este evento sísmico tiene una magnitud de 4.8, magnitud moderada, con una profundidad de 3 kilómetros superficial. Recordemos que Bolivia tiene 3 fuentes sismogénicas, superficiales, intermedios y profundos. Este evento cae en el grupo de superficiales. Hasta el momento se tienen 4 réplicas. Estas réplicas son menores a la magnitud, 4.8, son menores a 3, no han sido percibidos por la población. Este evento no ha generado destrucción ni daños personales. Es importante también recalcar que en esta zona es constante la actividad sísmica superficial, que es poco percibida a momentos, y de vez en cuando tenemos estos eventos sísmicos moderados, vamos a decir. La intensidad, todo Cochabamba la ha sentido, desde los municipios de Villatunari hasta el municipio de Sipe-Sipe. En La Paz se han sentido en la zona sur, en San Pedro y por proximidades de la terminal de buses aquí de La Paz. Hasta el momento, desde enero hasta junio, tenemos 714 terremotos en todo el territorio nacional y 74 de ellos son en Cochabamba. Nueva pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de esta suerte de guerra de guerrillas entre androniquistas y evistas. Y más temas en el panorama político preelectoral. Ya volvemos. Gracias por su preferencia. Continuamos con más informaciones. Hablemos a continuación de lo que está sucediendo en el ámbito preelectoral. Andrónico Rodríguez no la tiene nada fácil. Tiene al menos 3 frentes de batalla que combatir. Hasta 4, algunos podrían decir. Tiene que enfrentarse a los masistas del IPSP, a los evistas y a la oposición considerada de derecha. Pero algunos consideran que tienen 4 frente de batalla, que es el mismo, ¿no es cierto?, en términos de discurso. Bueno, aprovechando estas circunstancias, lo que se dice desde, por ejemplo, campesinos agremiados del Altiplano Norte, es que Andrónico Rodríguez no tiene discurso y por ello evade cualquier tipo de debate. Improvisada, ¿no? Está siendo reclutada gente de Evo Morales, no tiene una propuesta, un plan de gobierno. ¿A base de qué va a debatir Andrónico Rodríguez? Se está esquivando a conferencias de prensa, se está esquivando a debates con candidatos. Ahí vemos la debilidad que Andrónico Rodríguez va a pasar en estas elecciones. Cabe ejemplo, este pasado fin de semana ha sido su inicio de campaña. Lastimosamente la Madre Tierra le dijo que va a ser un mal augurio para su candidatura. Está a tiempo Andrónico Rodríguez de poder resistir su candidatura y sumarse a lo que él, donde ha nacido, al instrumento político del MAS-IPSP. Y rumbo a las elecciones generales de este próximo 17 de agosto de 2025, la misión electoral de Observa Bolivia indicó que estarán presentes en el día de la jornada electoral, recabando precisamente los detalles de este proceso de elecciones. Sí, en realidad la misión electoral del Observa Bolivia está enmarcada justamente primero en los estándares internacionales, es decir, somos misiones que hemos trabajado, somos grupos de sociedad civil, organizaciones, fundaciones que estamos trabajando para garantizar y apoyar que nuestra jornada electoral se lleve a cabo con la máxima transparencia, con la máxima apertura y que se cumplan sobre todo lo que ya está determinado justamente en el marco de una fiesta democrática. Queremos que nuestros observadores sean parte de este proceso eleccionario, pero también queremos que acompañen justamente realizando y verificando que se abran las mesas, de que se puedan hacer las votaciones correspondientes, de que no hayan irregularidades. Ellos van a tomar este apunte mediante su formulario y lo van a reportar justamente para poder elevarlo esto en un informe nacional. Como decíamos anteriormente, ¿no?, en términos de lo que representa la candidatura de Andrónico Rodríguez, está recibiendo artillería pesada, política por supuesto, desde todos los frentes. Bueno, se está acusando de que tiene vínculos con el narcotráfico. Bueno, lamentamos nosotros que los carteles estén utilizando en esta coyuntura política, poniéndose de candidato. Robin Justiniano, que aparece como candidato de Alianza Popular, no estamos hablando de un cartel del PSC,
no estamos hablando de una comparsa, no estamos hablando de un equipo de fútbol. Alianza Popular ahora pone en riesgo también su personería jurídica, como ya hemos formalizado por el partido de Doria Medina. Ahora nosotros vamos también a formalizar la cancelación de la personería jurídica de Alianza Popular, porque realmente no pueden haber narcotraficantes, personas involucradas utilizando la política para sus intereses personales. Bueno, a propósito de las críticas hacia la Alianza Popular, el diputado Freddy López afirma que Andrónico Rodríguez no tiene miedo y va a asistir a todos los debates presidenciales. Andrónico Rodríguez ya ha lanzado su campaña. En base a eso ya tiene una agenda de entrevistas, una agenda seguramente incluso de viajes a nivel departamental, incluso a los municipios, a las provincias. En base a eso, solamente Andrónico Rodríguez tiene su agenda, va a estar en medios de comunicación, va a estar presente seguramente en algunas invitaciones. No es que él huye, no, por lo que no ha participado seguramente en el tema de lo que es el foro preparado en Santa Cruz por la CAO, tal vez están queriendo cuestionarle, pero ustedes saben de que él, cuando se ha lanzado el foro por Panamericano o el de Vera, está presente, y ahora de la misma forma va a estar en cualquier invitación, en cualquier debate que se le pueda invitar. Nos vamos a una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar tenemos noticias de espectáculo. Más hate a Florinda Mesa, que está de moda, ¿no es cierto? Efectivamente, pobre doña Florinda, le están dando muy duro, ¿no es Sí, cierto? los detalles al retornar. Hay nuevos detalles por si acaso. Ya volvemos con esta información y más. Muchas gracias por su preferencia. Iniciamos aquí este recorrido nacional gracias a las imágenes, mensajes que usted nos envía a la línea del 699-55470. Comenzamos aquí entonces con este espacio que hemos denominado Quiero Reportar. Informan desde Cochabamba, transeúntes reportaron perjuicio por los trabajos que se realizan en la jardinera central de la avenida Humboldt. Piden su conclusión. Vamos hasta Potosí. A través de las siguientes imágenes reportan el panorama que dejó la intensa nevada en la ruta entre Potosí y Tarija. Por supuesto, también tenemos noticias internacionales para ustedes. Donald Trump ha creado una cárcel para inmigrantes ilegales, cuyos guardias son unos lagartos. Se llama Alligator Alcatraz. Definitivamente otra polémica del rubicundo presidente de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre ese tema, pero también tenemos detalles de esta ola de calor que está matando ya gente en el sur de Europa. El termómetro ha alcanzado los 38 grados centígrados. Comenzamos entonces con este recuento internacional de las noticias. El presidente Donald Trump ya se encuentra en camino para la inauguración del nuevo centro de detención migratorio Alligator Alcatraz, un centro rodeado de controversia. El mandatario salió de la Casa Blanca y ya se encuentra ahora a bordo del Air Force One rumbo a Florida, en donde visitará el centro de detención al que el gobierno describe como una forma eficiente y de bajo costo para poder ejecutar la mayor campaña de deportación masiva en la historia del país. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que Alligator Alcatraz está aislado y rodeado de una fauna peligrosa donde los detenidos solo pueden salir de ahí en avión. Además, invitó a aprobar el gran y bello proyecto de ley para tener más refuerzos, pues de momento declaró que solo hay 7,000 agentes de ICE. Está programado que el presidente Donald Trump está acompañado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El centro está situado en una pista de aterrizaje sobre los Everglades y contará con 4 tiendas de campaña, con aire acondicionado, generadores eléctricos y suministros básicos. En su primera fase albergará hasta 1,000 inmigrantes en proceso de deportación, pero la meta de Florida es habilitar 5,000 camas para ayudar al gobierno federal a incrementar el ritmo de las deportaciones. Los palestinos miran al cielo y solo ven amenazas.
Los ataques israelíes no cesan en Gaza. Autoridades sanitarias gazatíes informaron que un ataque israelí nocturno mató a varios miembros de una familia en una casa de la ciudad de Al-Zawaida, en el centro del enclave. Este martes los palestinos velaban a sus muertos en Al-Zawaida, mientras el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, está en Washington para reuniones con la Casa Blanca, según dijo el lunes la portavoz de Trump, Caroline Leavitt. Dermer estaría explorando opciones de acuerdos diplomáticos regionales a raíz de las tensiones entre Israel e Irán, así como sobre Gaza, según un funcionario israelí. Netanyahu se reunirá con Trump el lunes en Washington y este martes Trump dijo que discutirán la situación en Gaza e Irán. Sami Abu Suri, alto cargo de Hamas, dijo que la presión de Trump sería clave para un avance en las negociaciones de alto el fuego. Más desplazamientos, aumentaron los retornos y hay menos apoyos. Ese es el panorama del último año para los refugiados en el mundo, según el informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados a 2024. El número de personas obligadas a huir sobrepasó los 123 millones, es decir, 7 millones más que lo reportado a finales de 2023. La mayoría de los que se movilizaron por persecución, violencia y violaciones a los derechos humanos lo hizo desde Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania. En la región, los venezolanos suman 6,2 millones de refugiados. Sin embargo, las personas desplazadas internamente siguen constituyendo la mayoría de los movilizados por diferentes causas. En Siria, la guerra provocó una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo, pero la caída de Bashar al-Assad reavivó la esperanza del retorno, aunque la situación interna sigue inestable y hay muchos desafíos. En 2024, 9,8 millones de personas desplazadas regresaron a sus localidades o países de origen, y a mayo de 2025 se calcula que unas 500.000 volvieron a Siria tras al-Assad. Una jueza estadounidense ordenó el lunes a Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF a las empresas demandantes, afectadas por la nacionalización de la petrolera en 2012. La transferencia del 51% de las acciones clase D de YPF por un monto aproximado de $16.100 millones permitirá saldar parcialmente el importe que permanece impagado a las empresas Eaton Park y Petersen Energía, anunció en su orden la jueza Loretta Preska. El Estado argentino tiene 14 días de plazo para transferir el paquete de acciones a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon. Luego se iniciará el cambio de titularidad de las mismas para los beneficiarios de la sentencia o a quienes estos designen. El caso de expropiación que se presentó en tribunales estadounidenses porque las acciones de YPF cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York inició en 2012. Ese año Argentina expropió el 51% de las acciones parcialmente controlada por el gigante español Repsol. 2 años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con $5.000 millones para zanjar el litigio. Europa enfrenta una ola de calor que obligó a cerrar escuelas y atracciones como el último piso de la Torre Eiffel. La ONU calificó al calor como asesino silencioso en Europa. España vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de 23,6 grados Celsius, superior incluso al promedio normal que suelen tener julio y agosto. Un niño de 2 años murió el martes en la provincia catalana de Tarragona, tras permanecer varias horas en un coche aparcado al sol. En Sevilla, los habitantes sufrían los 41 grados Celsius tras haber dejado atrás otra noche a más de 25 grados. Portugal batió un récord de temperatura en un mes de junio, con los 46,6 grados Celsius que se alcanzaron el domingo en Mora. Llegó el momento de presentarles las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Florinda Meza, se habla mucho de ella, sobre todo mucho hate. Esta vez es acusada de romper 3 matrimonios dentro del elenco del Chavo del Ocho. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos las declaraciones de Victoria Rufo, quien lamenta no haber participado en el videoclip de Karol G. Veamos. El estreno de la serie Chespirito sin querer queriendo ha reavivado viejas tensiones entre los actores del programa, en especial hacia Florinda Meza, quien fue pareja y esposa de Roberto Gómez Bolaños.
Varios excompañeros han expresado críticas hacia Mesa, calificándola de conflictiva y acusándola de intervenir en relaciones personales dentro del elenco. Recientemente, Edson Villagrán, hijo de Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko, declaró que su madre y su padre se separaron por culpa de Florinda Mesa. Según dijo a la periodista Marta Figueroa, Mesa frecuentaba su casa cuando él era niño y su presencia generó tensiones que derivaron en el divorcio de sus padres. Además, Edson afirmó que Florinda también habría influido en la separación del actor Rubén Aguirre, el recordado profesor Girafales, al insinuar que él también estuvo enamorado de ella. Estas declaraciones se suman a la imagen ya cuestionada de Mesa, quien ha prometido dar su versión pronto. Carlos Villagrán, por su parte, reconoció en el pasado haber tenido una relación con ella, aunque la describió como tormentosa. Aseguró que fue Chespirito quien lo animó a terminarla, presionándolo a mantenerse firme en su decisión. La controversia continúa y promete más revelaciones en torno al icónico elenco. Victoria Rufo rechazó la invitación de la cantante Karol G, quien la buscó para que formara parte de la presentación de su nuevo disco Tropicoqueta, el cual se promocionó con una escena de telenovela. Karol quería que Rufo formara parte de este momento, tal y como fueron parte Itatí Cantoral, Ninel Conde, Anaí, Gabriela Spanik y Azalea Robinson. El problema fue que a la actriz la contactaron 2 días antes y explicó que no podía dejar de lado la obra de teatro en la que aparece. Rufo también expuso que no conocía a Karol G, fue su hija Victoria Fayad quien le habló sobre la colombiana que recién estrenó su 5º álbum. Entonces la protagonista de telenovelas como La Madrastra o Corona de Lágrimas le pidió que le cantaran una canción y le entonó el tema Si no te hubiera conocido, con el cual Rufo identificó a la colombiana. La actriz se dijo apenada con Karol, pero aseguró que en otra ocasión con gusto colaborará con ella. Continuarán los días con temperaturas extremas en occidente del país, fundamentalmente en Oruro. Va a haber menos 5 grados y esto definitivamente es un ejemplo de cómo está defígido el clima en esta parte del país. Por supuesto, Oriente no es la excepción. Para ustedes, a continuación, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información de esta última jornada en redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X con los últimos pronunciamientos. Twitter del presidente del Estado, Luis Arce. El memorando presidencial emitido por la administración de Trump de los Estados Unidos para endurecer su política hacia Cuba representa un nuevo acto de agresión en contra del pueblo y el gobierno cubano. Twitter del candidato presidencial Samuel Doria Medina. En casi 2 décadas de bonanza, el gobierno tuvo 660 millones de bolivianos, 90.000 millones de dólares, el equivalente a 2 años de toda la producción boliviana, y las cirugías tienen meses de espera. Twitter del candidato presidencial Eduardo del Castillo. Disfrutamos junto al pueblo de nuestra gastronomía y cultura en el Mercado Camacho en La Paz, demostrando que confían en este proyecto que va a poner Bolivia primero. Bien, así llegamos ya al final de esta tercera edición de su noticiero 24 horas, agradeciendo como siempre a cada uno de ustedes su preferencia. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, que descanses. Reparador sueño para ustedes, amigos, amigas. Nos reencontraremos en la primera edición con más de este resumen noticioso. Hasta entonces, permiso. Muy buenas noches, hasta mañana con más noticias. Detienen a 5 sospechosos por asesinatos en Yayagua. Son investigados por la muerte de 4 policías en movilizaciones civistas de principios de junio. Entre los aprehendidos está un presunto francotirador. Allanamientos descubren arsenal con munición de guerra. Los operativos se desplegaron en las ciudades intermedias de Catavi, Uncía y Yayagua. Se allanaron 10 viviendas donde se encontró munición calibre 7.65 y 9 milímetros, además de mechas y explosivos. Androniquistas y evistas se enfrentan duramente antes de las elecciones. Los seguidores de Morales acusan a los de Rodríguez de tener candidatos ligados al narcotráfico. Se desafían por la campaña en el trópico de Cochabamba.
El Tribunal Constitucional Plurinacional envía mensaje: no judicializaremos las elecciones. El organismo asegura que seguirá fallando en contra de las intenciones de políticos de frenar el proceso electoral de agosto. Las últimas querellas fueron desechadas. El dólar cae a 14 bolivianos con 50 centavos y continúa la tendencia a la baja. Los sectores económicos sienten cierto alivio por esta caída, sin embargo no cantan victoria. Los productos de importación continúan con precios elevados pese a la disminución. Sarampión no da tregua en Santa Cruz. Hay 2 enfermos en Potosí. En La Paz no se reportaron nuevos enfermos. El mejor remedio es la prevención según las autoridades en salud. La campaña de vacunación nacional continúa. El trópico de Cochabamba, el viejo oeste de Bolivia. Expertos coinciden en señalar que es una tierra sin ley donde aplica la justicia primitiva. La carencia de Estado se verifica en la falta de justicia, sistema bancario y otro tipo de servicios. En noticias internacionales, Trump crea cárcel para deportados cuyos guardias son lagartos. Ola de calor en Europa amenaza la vida de ancianos y niños. El termómetro subió hasta los 38 grados. Todas las noticias están en 24 horas.